Alejandro Pérez, amigo de Martinelli, abogado de Martinelli y candidato a diputado por el circuito 84, presenta demanda de nulidad de la elección y proclamación en el circuito 84. ¿Qué tan viable será esto? ¿Qué tan posible será esto? Veremos. Dice así. Informó que se presentó una demanda de nulidad de las elecciones y de la proclamación de los diputados en este circuito. Pérez alega que hubo irregularidades como inconsistencias aritméticas, actas firmadas por personas ajenas a la mesa de votación, entre otras tantas. Los 5 candidatos que fueron proclamados como diputados, aquí los podemos ver. Tenemos por ejemplo, aquí a Javier Sucre, que vamos a empezar de izquierda a derecha. Javier Sucre, tenemos a Ernesto Cedeño del Moca, pero para los que no lo saben, él no pertenece al partido Moca. Él fue como independiente, ¿verdad? A través de Moca. Como el caso de Mayer Mirachi, que no está inscrito en el partido. O sea, que quiero decir que Ernesto Cedeño, el abogado, al cual le hemos hecho muchas reacciones, no está inscrito en el partido. Eso es lo que entiendo porque lo publicó en una entrevista que se le hizo recientemente. Tenemos aquí a Grace Hernández, que sí pertenece al partido de Moca, ¿verdad? Y también tenemos al caso de Jorge Bloise, de la libre postulación, pero que pertenece a la coalición Vamos, que se convierte en un partido político. Y también a Roberto Zúñiga, libre postulación, también de la coalición Vamos. El único PRD, Javier Sucre. El interminable, el inagotable, el invencible Javier Sucre también pasa mucho agachado, pero este man tiene bastante tema también, de muchas cosas cuestionables en su gestión, que se ha denunciado miles de veces. En fin, a estos señores, estos 5 en la foto, Alejandro Pérez lo está demandando no a ellos, sino al proceso, ¿verdad? 19 de mayo demandé con la nulidad de las elecciones de la proclamación de diputados en el circuito 84. Me vi obligado a hacerlo porque a mí nadie me va a robar con trampa la curul que le corresponde al partido realizando metas. Por medio de cociente electoral, tal cual se reflejó en la transmisión extraoficial de los resultados. Pero ya hablamos de que el TER lo borraron, se le dio de baja porque supuestamente cumplió con su cometido. Mentira, no cumplió con un carajo, perdone la palabra. Las pruebas documentales, periciales, testimoniales que aportamos evidencian las graves irregularidades e ilegalidades. Encontramos inconsistencias aritméticas, actas firmadas con personas ajenas a la mesa de votación, corrigieron en la junta de escrutinio actas de mesa, actas en donde el partido sacaba votos plancha y no se reflejaban en el cómputo de los candidatos del partido realizando metas RM, a quien se le marcaba con 0 votos, actas con abultamiento de votos y actas preñadas de votos falsos en varias actas. De acuerdo al padrón electoral de la mesa, los votantes no excedían de 500, sin embargo se consiguieron que había votos hasta más de 1000. Todas estas irregularidades e ilegalidades anteriormente descritas tenían la intención de abultar la cifra del cociente electoral para que el partido realizando metas no lograra el medio cociente, tampoco tan personal, ¿no? Porque creo que los afecta a todos. Ahí sí no estoy de acuerdo con eso, pero a ver, hasta aquí, si esto está ilegal, hay que buscar la forma hasta qué punto se puede eliminar y volver a hacer la elección. Qué bárbaro, ¿no? Sería algo sin precedente. No sé si hay precedentes de esto. Como las matemáticas no la dieron, tomaron la decisión de no contar 11 actas de mesa conculcando el derecho de más de 4.000 electores a elegir. No contar las actas de mesa constituye una irregularidad de alta gravedad que impide conocer la voluntad popular real en el circuito 84 de las elecciones de diputados. Qué grave si esto es cierto. Lo anterior no solamente justifica mi demanda de nulidad, sino que impone a las autoridades electorales la obligación de que nos cuenten esas 11 actas que no se contaron como están, o que se realicen nuevas elecciones en las 25 mesas impugnadas. A mí, un político veterano, no me importa perder,
pero sí me importa que no me ganen con trampa. En la Junta de Escrutinio del Circuito Show 4 el día 5 de mayo del 2024 me hicieron trampa y por eso lo estoy demandando. ¡Wow! Que bastante acusaciones temerarias acá, hermano. Son muy temerarias. Vamos a ver cómo avanza esto, cómo procede esto, en qué va a quedar esto. ¡Wow! Una cosa seria aquí. Y seguiremos dándole mucha pista. Yo no sé si los medios están hablando de esto, pero seguiremos dándole mucha pista a la demanda de Alejandro Pérez Saldaña. Y estamos esperando también qué sabemos de Zulay Rodríguez con sus demandas también presentadas. Vamos a ver cómo avanza y cómo procede eso con el caso de Zulay Rodríguez también. Amanecerá y veremos. Que se haga justicia es lo que se quiere. You know.